Salud, amigas y amigos de laiguana.tv. Hoy en Cara a Cara tenemos con nosotros a varios integrantes del Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado de 2014, entre ellos Idalia Estanga y Luis Durán, quien tenemos con nosotros aquí en el set, que va a fungir como vocero. Queremos comenzar justamente, señor Durán, haciendo un balance. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Ya van 4 años de estos sucesos. ¿Y qué ha pasado especialmente en lo que se refiere a los procesos judiciales y al castigo a los responsables de estos acontecimientos? Bueno, fíjate tú que han sido 4 largos años de espera infructuosos, porque hasta la presente no hemos obtenido nada, no hemos logrado nada. De todos estos casos, de 43 muertos que tenemos y 850 heridos, ¿verdad? Hasta el presente nomás tenemos el caso resuelto, si se quiere, del señor Johnny Bolívar con la muchacha esta de Los Teques, pues. El único que tenemos hasta el momento resuelto. De ahí en fuera los otros casos han sido, como quien dice, invisibilizados, muchas veces desechados. Por ejemplo, está el caso del hijo mío, que el presidente de la República para el 7 de marzo del 2014 dijo a través de un programa donde estaba inaugurando la planta de lácteos Yare, que ya estaban presos, confesos y convictos los asesinos de Luis Durán. Bueno, la verdad que, bueno, yo vine algo de alegría, porque coño, por fin se va a hacer justicia en el caso del hijo mío. Me dirijo al fiscal 35 para ese entonces, y me dice que no, que bueno, que los carajos fueron puestos en libertad, las personas fueron puestas en libertad porque no habían elementos de prueba. Voy y me reúno allí con el señor que llevaba estos casos, el comisario del 6CPC, me dice, no, aquí hay bastante material para imputar a esta gente. Vuelvo a hablar con el señor fiscal y me dice, no, que lo que pasa es que el oficio de que le mandaron, donde estaban las cuestiones de WhatsApp, de cuestiones de voz, él no las había visto, no se había dado por enterado de eso, entonces que esa fue la gran falla. Pues. Hay que aclarar que el caso de su hijo fue el del motorizado degollado por la guaya en la Rómulo Gallego, en la Rómulo Gallego, altura de Nuevo Horizonte. Bueno. Y qué pasa, que bueno, yo pensé que se iba a hacer otra vez las nuevas aprehensiones, que se iba a retomar nuevamente el caso, inclusive el fiscal dijo que sí, que eso iba muy adelantado. Luego me dice que no se ha podido hacer nada. Se logra cambiar el fiscal del 35, que era Regina Cova, al fiscal 55, que era Farid Mora. Este señor, cuando llegó, hizo más promesas que un muchacho enamorado, pues. ¿Ah? Promesas que incumplió, luego de pelotearme para aquí y para allá. Luego me dice que es que ha pasado mucho tiempo desde que sucedió el caso y que se lo entregaron ya un caso muy avanzado, que no podía hacer nada. Pero eso no fue lo que él dijo cuando tomó el caso. Entonces, que se ve que es un carajo de pocas palabras. Un señor de recibir y no dar, un señor para salir de los apuros, da su palabra y luego no la cumple. Pues. ¿Y ha habido algún cambio en general y en el caso particular también de su hijo en el tratamiento de los casos luego del cambio de la Fiscalía General, es decir, de la salida de Luis Ortega Díaz y de la llegada de Tarek William Saab? Bueno, hasta el momento estamos esperando que el fiscal superior, Tarek William Saab, bueno, aboque de nuevo fiscal estos casos o aboque ponga fiscales especiales para que estos casos sean resueltos y estos casos no queden en la más mínima impunidad, porque eso es lo que nosotros esperamos del señor William Tarek Saab, que nos ayude a resolver estos casos, que nos ayude a hacer justicia, porque ha tardado bastante la justicia. Ya son 4 largos años que tenemos nosotros esperando porque se haga justicia en nuestros casos y hasta la presente no hemos obtenido nada. Ahí tenemos un caso muy, muy concreto, por ejemplo el del señor William Bastardo. El hijo del señor William Bastardo muere a través de unos impactos de bala que le hacen con una escopeta, una cuestión. Las personas fueron aprehendidas, pero tan pronto fueron aprehendidas, fueron puestos en libertad. Entonces, a eso no lo podemos llamar justicia, porque aquí hay personas en Venezuela que sabemos, ¿verdad?, que se negoció con su libertad cuando la señora Luis Ortega Díaz se señalaba que X persona iba preso por no tener dinero. Mientras tanto, los que delinquían, los que hacían barbaridades, estaban en libertad. Aquí hay personas presas por robarse una gallina por hambre, por un cerdo que se han robado, pero aquí hay personas que han cegado la vida a otras personas y siguen en completa libertad. Aquí no nos vamos muy lejos, aquí tenemos el caso de Leopoldo López. Leopoldo López con su llamado, al igual que el gobernador de Miranda, causaron mucho daño a la colectividad, hubieron muchos muertos y estos señores siguen en la más completa libertad, estos señores no han sido tocados. ¿Acaso aquí el ser político te inhibe de culpa? ¿Acaso ser político te da derecho a que tú atentes contra la vida de los demás? Ese era un punto que quería tocar respecto a se ha manejado la idea de la libertad de algunos de estas personas, de las pocas que están privadas de libertad,
como parte del diálogo político, como parte de la negociación para la paz en Venezuela, ¿qué piensan en el Comité de Víctimas de la Guarimba y el golpe continuado de 2014 con respecto a esto? Bueno, es que no se puede negociar con la libertad, no se puede negociar con la justicia, porque negociar con los presos políticos es negociar con la muerte de las personas que ellos acarrearon. Por ejemplo, el llamado que hizo este señor Capriles a descargar las recheras, el caso de calentar las calles, el caso de no irnos hasta que nos salga Nicolás Maduro, eso acarrió una gran cantidad de muertos. Muertos que fueron acarreados por las personas que llamaron a estos actos. Esas personas son responsables, tan culpables como las que ejecutaron las órdenes. Y aparte de eso, fíjate, tenemos la persona que pide que se haga un hecho, ¿verdad? Eso lo llamamos esta persona, la que... Autor intelectual. Actor intelectual, ¿verdad? Tenemos que la que ejecuta, y luego tenemos a estos señores los trata de victimizar, como son muchos curas, ¿verdad? Que dicen ser curas, que son curas porque lo conocemos como tal, pero nunca han pedido por que se haga justicia en Venezuela, nunca han pedido por la justicia de las víctimas que estas personas acarrearon, sino únicamente piden libertad para los culpables. ¿Es que acaso el hecho de ser político nos inhibe de culpa, los exonera de ser penalizados? Claro. Ese es un punto que quería tocar, que más bien en el mundo, sobre todo en estas campañas internacionales de la prensa mundial, se señala más bien a estas personas como víctimas, ¿no? A los dirigentes políticos de la oposición se pide su libertad y más bien se considera a quienes murieron en estos acontecimientos como si fueran también víctimas y también hubiesen estado participando en protestas contra el gobierno. Esa es de la forma en que quieran ver las cosas. Porque es que igual es lo que pasa en Venezuela. Aquí los victimarios las llevan las personas a ser víctimas. Por ejemplo, el clero venezolano pone a los victimarios como víctimas y a las víctimas las invisibilizan. Eso es lo que nosotros venimos hablando. Ya basta de invisibilizar a las víctimas. Vamos a dar a conocer las víctimas, pero también vamos a dar a conocer el nombre de los victimarios. Porque es que el otro problema es que aquí tenemos las víctimas de primera y las víctimas de segunda. Cuando es una persona pudiente, eso retumba. Pero cuando es un muchacho de barrio o es una persona de escasos recursos naturales, eso no se toma en cuenta. Vale menos que un animal. Por eso te lo digo, que aquí hay muchas personas que están presas por haberse robado una gallina y hay otras personas que le han quitado la vida a un semejante y siguen en libertad. Ya. Ahora, hablemos un poco de la otra parte, ya no la que corresponde a los tribunales y a la fiscalía, sino las reivindicaciones que se les han ofrecido a ustedes como víctimas directas o indirectas de estos acontecimientos, que en cuanto a tratamientos médicos, en cuanto a vivienda, etcétera. ¿Se ha cumplido con eso? No, no se ha cumplido. Fíjate tú, y una de las cosas que, bueno, la primera reivindicación que debe dársela a toda víctima es la justicia, que se haga justicia en su caso. De ahí vendrán lo que es la reparación económica, la asignación de una vivienda porque carece de ella, o que es una persona con problemas de salud, bueno, ayudársele en todo eso. Pero lo primordial, lo principal es la justicia. Que ni con eso han podido cumplir con nosotros, con la justicia como tal no han cumplido con nosotros. Tenemos entendido que incluso algunas personas que estaban con graves problemas de salud derivados de los acontecimientos han fallecido. Sí, sí. Esperando que se les dé la ayuda, la tan prometida ayuda que nunca ha llegado. De esto hace 4 años y bueno, siguen lo mismo, esperando. Y seguirán falleciendo mientras el Estado no tome conciencia y termine de darle a estos señores el punto de cuenta que les prometió en el cuartel San Carlos para el día 27 de febrero del 2015. 16, perdón. Ya eso hace bastante tiempo. Y todavía la gente sigue en espera, en la larga espera, que quién sabe cuándo concluirá esa espera. El año pasado hubo otra ola de violencia también impulsada por la oposición para derrocar al gobierno venezolano. ¿Eso influyó en que se paralizara de alguna manera lo que se hubiera podido avanzar para las víctimas de 2014? No, porque recuerde que este era ya un punto de cuenta aprobado, lo que es que no se ha cumplido. Pero igualito, fíjate, lo que se repitió el año pasado,
por el malestar que generó esta gente, los políticos dentro de la sociedad venezolana. Eso se debe a que no ha habido la debida justicia que debió haber. Porque cuando una persona es castigada, es penalizada por algo que cometió, no tiende a repetirlo. Pero cuando una persona es absuelta de cargo, ¿verdad? Por algo que cometió, tiende a volverlo a hacer porque sabe que la ley no lo va a tocar. Como es el caso de Leopoldo, como es el caso de Enrique Capriles y como es el caso de muchos políticos aquí en Venezuela, que hacen y atropellan al pueblo porque saben que no van a ser castigados en su debido momento y por tal hecho. En el caso específico de su familia, quisiéramos que nos hablara un poquito de cómo ha sido el proceso luego de la muerte de su hijo, cómo ha, digamos, superado la familia o avanzado en la superación de la familia. Bueno, de esta situación. La pérdida de un familiar no se supera. Eso que digan que yo superé, no, eso no se supera, porque un familiar uno lo recuerda todos los días. Quizás, no sé, cuando es pareja, que es esposo, esposa, bueno, porque no son del mismo grupo consanguíneo, a lo mejor se tiende a olvidarse un poquito, porque llega un nuevo amor a la vida o tal, y eso disipa al otro. Pero cuando es de padre a hijo o de madre a hijo, no creo que eso se supere. De hermano a hermana, eso no se supera. En el caso de Luis, él también además dejó hijos, ¿no? Sí, Elvis, mi hijo, dejó una niña que hoy en día tiene 9 años. Perdón, 11 años. Bueno, ahí está. Padeciendo por falta de un papá, pues. Cosas que no debieron pasar y pasaron porque no se tomaron los debidos correctivos a tiempo. Pues no se dio el castigo ejemplar para que esto no volviera a suceder. Por eso que yo siempre he dicho que a nosotros no nos garantiza nada la libertad de Leopoldo López. ¿Qué nos ha garantizado que él esté en libertad? ¿Han dejado de ocurrir hechos violentos? No. ¿Que él llama a la calle todos los días? Sí llama. ¿Que él llama a que hagan esto y hagan lo otro? Lo llama. Entonces, ¿de qué nos garantizó? ¿Qué logramos nosotros con esto? Ayer me llamaron por ahí, me habían dicho que el general que mandó a colocar la guaya fue degradado. Sí, correcto. Pero ok, ese señor era un civil. ¿Y qué daño le va a causar a él que le degraden, pues? Que le quiten el rango. Esa es una forma de castigo. Sí. Ese es como que yo maté a alguien y me quiten el nombre, coño, me quitaron el nombre, ya yo no soy Luis. Ya yo me quedé sin nombre. Eso a mí no me afecta en nada. A él que le quiten el grado de general, a él no le afecta en nada. Porque ya lo que hizo, lo hizo. Señor Luis, ¿cómo ha sido la experiencia del comité de víctimas? Ustedes se reunieron a raíz de que, bueno, se identificaron por esta situación en la que coincidieron, pero han formado un grupo, han creado una amistad, han creado una relación. Sí, y hemos creado más que todo un grupo de lucha, porque hoy en día seguimos luchando para que estos casos no queden impunes. Y nos hemos dirigido a infinidad de partes aquí en Venezuela y en el extranjero, tratando de que se haga justicia en nuestros casos y hasta la presente, lo que la vemos bastante lejos, pues que no hemos logrado lo que nos hemos propuesto. Porque como que nos falta un empujón, una ayuda, que el Estado, bueno, se dedique a través de su organismo a implementar la ley, a hacer cumplir la ley, para que esto no vuelva a suceder. Mientras aquí las personas no sean castigadas por lo que hacen, aquí no se va a lograr nunca la paz, no se va a lograr la tranquilidad, si no hay justicia. La justicia es la que va a traer todo esto, va a traer la paz, la tranquilidad, el sosiego a nuestras vidas, a la vida de las personas que perdieron sus seres queridos, a través de la justicia que vamos a lograr esto. Pero mientras no haya justicia, va a haber el reconcomio allí. Claro. Y el apoyo internacional, la experiencia internacional que ustedes han tenido, ¿ha sido fructífero? ¿Ha tenido algún tipo de...? Sí, hemos visto otros horizontes, nos han dicho de luchar de otra forma, de dar a conocer los casos, a no desmayar en el esfuerzo, a que los casos sean visibilizados a nivel nacional e internacional, que no desmayemos en esta lucha, porque hay luchas que duran años. De hecho, nos pusieron de ejemplo la de la madre de la Plaza de Mayo, que son personas que llevan años y más años luchando para ir poco a poco logrando la justicia. Ya para finalizar, señor Luis, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que operan en Venezuela y que son muy activas en el plano internacional, en la denuncia de diferentes supuestas violaciones a los derechos de las personas, ¿cómo se han comportado con ustedes? Bueno, muchas de esas organizaciones nos han invisibilizado porque no son en realidad, si llamamos organizaciones de derechos humanos, no son como tal porque son organizaciones que son dirigidas del extranjero. Y eso lo sabemos nosotros, lo saben ustedes, que son personas que son manejables, pues.
Entonces ellos dicen y hacen lo que ellos quieren, lo que sus amos quieren que ellos hagan. No han tenido ningún tipo de, digamos, no los han llamado, por ejemplo, a que siquiera expongan Sí, no, nada. sus planteamientos. Muchos de ellos ni siquiera saben que nosotros existimos porque no nos han tomado en cuenta. De hecho, en algunas oportunidades, en la prensa sobre todo, se refieren al comité como un comité oficialista, como un comité montado por el gobierno. Sí, porque supuestamente para ellos tales víctimas no existen. O sea, ellos piensan que las víctimas son una fábula en nuestra cabeza. No las toman como tal, como en realidad fueron víctimas. Víctimas que fueron impuestas por los amos que manejan a ellos mismos. Correcto. Porque es que esta guerra no viene de aquí a Venezuela, esta guerra viene de afuera. Se habla mucho de derechos humanos, y fíjate tú una cosa, yo pienso, ¿no?, que el derecho humano de una persona termina donde viola el derecho humano de la otra. Porque si tú violas mis derechos humanos, tu derecho humano conmigo termina donde tú violaste el mío. Claro. Bueno, esperemos que este llamado hecho por el señor Luis Durán a nombre del Comité de Víctimas de la Guarimba y el golpe continuado del año 2014, pues sea escuchado por las autoridades, por la Fiscalía, por los tribunales, por el Gobierno Nacional, para que de verdad se tomen medidas, ¿no?, con respecto a Son medidas que hay que tomar urgentemente situación. para que esto no siga sucediendo y para que logremos tener un país de paz y tranquilidad. Correcto. Bueno, a ustedes, amigas y amigos de laiguana.tv, será hasta la próxima vez.